Bueno, un gusto saludarlo, hermano, nuevamente y vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios en la primera carta de Pedro en el capítulo 2, ya en este caso desde el versículo 11 en adelante. Les quería compartir un poquito lo que veníamos viendo de las semanas anteriores que nos compartió nuestro hermano Carlos igual. Él nos contaba que Pedro nos venía hablando de que nosotros debíamos ser una nación santa, un pueblo separado para Dios. ¿Ya? Y la semana pasada vimos que también para poder llegar a ser una nación santa, nosotros deberíamos desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas las distracciones, que eso yo le explicaba la semana pasada que era hablar mal de los hermanos o de alguien en particular. También nos contaba Pedro la semana pasada que nosotros debíamos desear la leche espiritual no adulterada para el crecimiento y el crecimiento de salvación, para que nosotros podamos ser salvos a través de el conocimiento y el estudio de la palabra. Ya nosotros debemos tener ese deseo de buscar la palabra, el deseo de leer, de buscar la escritura, todo lo que el Señor nos quiera hablar a nosotros, de forma particular, y también en las congregaciones y en los grupos que hemos estado compartiendo la palabra. ¿Ya? También nos decía que esto sí es que nosotros habíamos gustado la benignidad del Señor. También vimos la semana pasada que nuestro Señor es también puesto como ejemplo de la piedra viva, de la piedra angular, de la piedra más importante de una edificación, y donde nosotros debíamos edificar sobre esta piedra principal. Y también nos decía la semana pasada que nosotros somos un linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Antes no lo éramos, hoy día sí lo somos. Y todo esto es un regalo de nuestro Señor que nos ha hecho nosotros al revelarnos su palabra y al atraernos a Él. Y nosotros por creer, hoy día somos este linaje escogido y esta nación santa. ¿Ya? Como le decía, antes no éramos pueblo, tampoco habíamos alcanzado misericordia, y hoy día sí, hoy día nosotros hemos alcanzado misericordia. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros debemos estar viviendo. Entonces, hoy día comenzamos en el versículo 11, y el título de la versión que yo estoy leyendo, que es Reina Valera de 1960, arriba dice, vivir como siervo de Dios. O sea, nos va a empezar a decir que nosotros debemos tener este tipo de vida. ¿Ya? Y les voy a leer el versículo 11. Entonces, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de todos los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Ya? ¿Qué nos está diciendo Pedro? Nos está rogando, o sea, imagínense que nosotros deberíamos ya no estar queriendo tener estos deseos de la carne, pero aún así Pedro nos dice y nos ruega que nosotros debemos abstenernos de todos estos deseos carnales. ¿Ya? Hay que tener en cuenta de que es importante de que esta carta es para los cristianos, no es para el mundo. Entonces, hoy día muchos de nosotros podemos tener estos deseos. Y Pedro nos dice, os ruego que os abstengáis de estos deseos, que batallan contra el alma. Y el alma, el fin del alma va a ser el estar con Dios o el infierno. Entonces, es como importante, bien importante esto que nos está diciendo Pedro acá, que nos está rogando que nosotros nos abstengamos de estos deseos. ¿Ya? En el 12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. En este tiempo ya la iglesia había estado empezando a ser perseguida, por eso es que acá dice que los tratan como malhechores, o murmuran de ellos, o hablan mal de ellos como que fueran malhechores. Muchas veces también de nosotros pueden decir cosas así como, mira, el santo aquí, el santo allá. Te pueden decir cosas así o se pueden burlar de ti. Entonces, nosotros debemos mantener nuestra manera de vivir como Dios nos está pidiendo que lo hagamos, para que cuando esta gente o estas personas que están murmurando, hablando mal,
cuando Dios se les revela a ellos, si es que es la voluntad de Dios es así, ellos entiendan por qué nosotros tuvimos ese comportamiento en aquel momento que ellos nos trataban como malhechores. Entonces, nosotros debemos procurar mantener este estilo de vida, mantener esto que Dios nos está diciendo, que nos obtengamos también de los deseos carnales. Y esto, ¿cómo lo podemos lograr? Es orando, pidiendo a Dios, leyendo su palabra, queriendo saber de Él y teniendo comunión personal con Él. ¿Ya? Les voy a leer Santiago 2, el versículo 17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Entonces, es muerta en sí misma. Ya, esto quiere decir, esto combina un poquito con el versículo 12 de 1 de Pedro 2, que dice, manteniendo vuestra manera de vivir con los gentiles, o sea, teniendo obras que estén de acuerdo a nuestra fe. Si nosotros tenemos fe, vamos a tener por consecuencia obras. No es que las obras te vayan a salvar o vayan a confirmar que tú eres cristiano, sino que es una consecuencia de la fe. ¿Ya? También nos decía que nosotros debemos abstenernos de todos deseos carnales, y los deseos carnales los podemos ver en Gálatas 5, donde en el versículo 16 dice lo siguiente, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que no queráis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto combina, como les decía yo, con lo que nos está diciendo Pedro. Pablo también se lo dice a los Gálatas. Cuando dice, cuando dice, abstengáis de los deseos de la carne. Y estos que nos nombra en Gálatas 5, desde el versículo 16 en adelante, son los frutos manifiestos de la carne, toda esta lista de cosas. Y si nosotros no tenemos algo en el corazón que Dios no haya hablado y no está en esta lista, también debemos considerarlo, porque si Dios nos está amonestando a través del Espíritu Santo, algún pecado que nosotros tengamos en nuestro corazón y no está en esta lista, también debemos considerar y abstenernos de este pecado para que podamos nosotros lograr tener esta vida que Dios quiere para nosotros. Por otra parte, el contraste de esto, les voy a leer también en Gálatas 5, que es el fruto del Espíritu Santo. Dice en el versículo 22 de Gálatas 5, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es lo que nosotros debemos desear. Este es el fruto que nosotros debemos desear. Y como ya nos han explicado en los estudios el pastor, que es un fruto, no son varios frutos, sino que es un solo fruto que encierra todo esto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto es una cosa, no puede ser como nos ha explicado en los estudios el pastor, que yo tengo amor pero no tengo paz, o tengo paciencia pero no tengo templanza. O sea, eso se contradice. Por eso que es el fruto y no son los frutos del Espíritu Santo. Este es el contraste, y esto es lo que nosotros debiéramos desear y tener en nuestro corazón, este fruto y no los frutos de la carne. ¿Ya? Pedro nos dice que debemos abstenernos de esto. Voy a pasar al versículo 13 de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernantes como por el enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué nos está diciendo Pedro acá? Que nosotros debemos someternos a toda autoridad. Acá habla del rey. Hoy día nosotros
por lo menos, bueno, en otros países hay rey, pero en Chile no tenemos rey, y nuestra autoridad máxima es el presidente y también los poderes del Estado. Entonces nosotros debemos someternos a esto, nos guste o no nos guste el partido político del que esté gobernando, debemos someternos. Hoy día hay un desenfreno total en la sociedad mundial y también acá en Chile. Y vemos todo lo contrario, o sea, nadie hoy día se está sometiendo a las autoridades, vemos que se falta el respeto a las policías y a todos los miembros que sea autoridad, todo lo que hoy día sea autoridad, se le falta el respeto. Y acá el Señor a través de Pedro nos está diciendo que nosotros debemos someternos al rey, a los gobernadores, porque si hay un gobernador que es malo, debieran preocuparse la gente que es malhechora, la gente que anda cometiendo delitos, porque si nosotros vivimos como Dios nos manda, nosotros no tendríamos que tener miedo de quién esté gobernando, porque nosotros estamos viviendo como Él nos dice, así que los que debieran preocuparse en este caso son los que hacen el mal. También Pablo en Romanos también les muestra esta parte de que nosotros debemos ser obedientes a las autoridades. Se los voy a leer en Romanos 13 a partir del versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o lo establecido por Dios resiste, y las que resisten acarrean condenación para sí mismos. Mira lo que nos está diciendo en esta parte, que es de Romanos, capítulo 13, versículo 2, que los que se oponen a la autoridad acarrean condenación para sí mismos. Por eso es que nosotros no debemos estar en contra de las autoridades. Ya voy a seguir leyendo Romanos 13, voy en el versículo 3. Porque los magistrados no son para infundir terror en el que hace el bien, sino al malo. Esto es lo que yo le decía, el que tiene que tener miedo acá es el que hace lo malo, no el que hace el bien. ¿Ya? ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Acá confirma lo que les estaba diciendo. Si no quieres tener miedo, haz lo bueno. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Eso es lo que nos cuenta Pablo en el versículo 13 de Romanos del 1 al 7, que debemos someternos a la autoridad, pagarnos impuestos, pagar los impuestos que estamos obligados, porque dice que si hay un gobernante malo, es para los que hacen el mal, y nosotros que procuramos hacer el bien no debiéramos tener temor, sino que estar confiados en nuestro Dios que estamos siguiendo su camino. Ok, voy a pasar al versículo 16 de 1 de Pedro, capítulo 2. Después que nos dice todas estas cosas de que debemos someternos a las autoridades, nos dice lo siguiente: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Acá cuando nos dice como libres, pero no como pretexto para hacer lo malo, y tampoco para hacer lo que nosotros queramos, o sea, libre en el Señor, que nosotros podamos estar bajo Él, con esa libertad, donde nosotros podemos hacer, no quiero decir cualquier cosa ni todo, sino que todo lo que nosotros vamos a hacer si estamos con el Señor,
va a ser para su gloria, no vamos a buscar hacer cosas que nos puedan a nosotros satisfacer personalmente, sino que vamos a buscar la gloria en todo lo que hacemos del Señor y no vamos a querer hacer estas cosas mal. Aunque sí siempre vamos a tener ese pecado que está metido dentro de nuestro corazón, nosotros vamos a procurar y a través del Espíritu Santo, de mi comunión con Dios y pedir la llenura del Espíritu, yo voy a ir a hacer lo bueno y no lo malo. Para que esto se denote que nosotros somos siervos de Dios, para que nosotros podamos decir que somos hijos de Dios y esto también sea a través de nuestras acciones, de nuestro acto. ¿Ya? Después dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Nos sigue diciendo que debemos también someternos a la autoridad y acá nos dice algo súper importante que dice, amad a los hermanos. Este es un mandamiento que nos dejó el Señor. Fue un nuevo mandamiento que nos dio nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros seguimos. Le voy a leer la parte donde nos dejó este mandamiento, en Juan 13, en el versículo 34 y 35. Dice el Señor, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Acá el Señor nos está diciendo que cómo van a saber que nosotros somos discípulos del Señor si nos amamos uno a otro. Como decía el título que comenzamos a leer, decía vivir como siervos de Dios. ¿Y cómo van a saber nuestros padres o la gente que está alrededor de nosotros que somos hijos de Dios? Si tenemos esta característica que está acá en Juan 13, que nos amemos uno a otro, porque Dios así nos ha amado y en esto van a conocer que nosotros somos hijos de Dios, cristianos, o como nos quieran llamar, ¿ya? Como nos quieren llamar los otros, digo yo, porque nosotros sabemos que somos hijos de Dios. En el mismo contexto que estamos hablando de someterse a las autoridades, viene el versículo 18, también hablando de lo mismo. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Acá cuando dice criados, no se refiere a esclavos, sino que se refiere a algún empleado que esté trabajando y que tenga un amo, y al amo debe tenerle respeto. Sí, hablando de que nosotros debemos someternos a las autoridades. Nos ha recalcado muchas veces este tema, que nos sometamos al rey, que nos sometamos a los gobernantes, que nos sometamos a nuestro amo, que en este caso, o en el caso de nosotros, sería nuestro jefe. Y dice que también debemos someternos a los jefes buenos y a los afables, sino que también a los difíciles de soportar. Afables quiere decir que son agradables, apacibles, cordiales, de buen trato. Pero también debemos someternos a los difíciles cuando tenemos un jefe pesado que justo nos pone la reunión a las 6:30, al horario que nosotros tenemos que irnos, y nos llama a su oficina y ahí nos tiene, me ha pasado muchas veces, te tiene media hora que tú ya te quieres ir a tu casa o tiene algún plan que hacer después. Están esos jefes que te llaman a esa hora y dice que nosotros debemos estar sujetos, someternos a ellos y con respeto a ellos. Aunque uno a veces le da un poquito de rabia, pero hay que controlar, como decía, hay que abstenerse de los deseos carnales, que uno de esos deseos es la rabia y uno tiene que bajar y someterse al Señor primeramente. Si yo no me someto al Señor, imposible que me pueda someter a alguna autoridad, algún jefe, sea como sea bueno, sea malo. Si yo no me someto al Señor, difícil me voy a poder someter a alguna otra autoridad. Así es que a esto nos está llamando Pedro, a que nosotros estemos sometidos bajo cualquier autoridad. Vamos con el versículo 19, que está combinado con el 18. Dice, voy a leer nuevamente el 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar.
¿Por qué? Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Muchas veces nosotros soportamos, me pongo en el lugar, soporto el dolor estando en algún pecado. O sea, eh, acá nos está diciendo, si estás en pecado y eres abofetado y lo soportas, ¿qué gloria tiene eso para Dios? Ninguna, ninguna. Pero después dice, mira, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Acá está el contraste. O sea, estás haciendo algo malo, estás pecando, lo estás pasando mal y lo soportas y te quedas ahí y lo aguantas. ¿Por qué? Si Dios te vino a liberar de eso, Dios te vino a sacar de eso. Y después dice el contraste, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. A veces estamos haciendo lo bueno, eh, por ejemplo, no sé, participando en algún ministerio y pasa algo o te pasa algo y tú al tiro, no, ya no soy para esto. Y no soporta ahí la prueba que te estaba poniendo el Señor, porque el Señor no te quiere probar por hacerte daño, sino que el Señor te quiere probar para que tú salgas fortalecido de esta situación. Entonces dice, se los leo nuevamente, el 20, dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Quiere agradar a Dios? Esto agrada a Dios. No quiero decir que tú siempre vas a estar sufriendo o pasando cosas malas, sino que esto es lo que agrada a Dios cuando tú estás haciendo lo bueno y pasan cosas y estás ahí en comunión con Él, con el Señor, pidiendo la llenura del Espíritu Santo y lo soporta. Esto es aprobado delante de Dios, esto le agrada al Señor. Versículo 21. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿A quién? A Dios. A él entregaba la causa al Señor. El Señor fue, todos sabemos que él sufrió en Getsemaní, que lo torturaron, le hicieron un juicio injusto, lo terminaron crucificando después de todo lo que le hicieron. ¿Ya? Entonces, dice que para esto nosotros fuimos llamados, no para sufrir cosas malas, sino que, como les decía antes, el Señor nos va a probar a nosotros para ver si nosotros realmente queremos estar con el Señor. Y cada prueba que nos va a hacer el Señor nos va a hacer crecer en Él, nos va a hacer buscarlo a Él, buscar en el dolor, en el sufrimiento. Nosotros nos apegamos al Señor. En lo personal, lo puedo decir, no quiero ser autorreferente, pero uno cuando está pasando una situación difícil, con dolor, alguna enfermedad, uno busca más al Señor y a veces cuando está bien, como que se va deslizando, estoy bien, y se va relajando en la relación con el Señor y cuando está atrapado en otro lugar, ahí se acuerda de nuevo del Señor. Que no nos pase esto, tratemos también de cuando estamos bien, agradecer al Señor cada día, de todo lo que Él nos ha dado, porque no merecemos mucho de lo que ya tenemos, creo yo, no merecemos. Yo creo que estamos súper bendecidos en realidad por el Señor y súper protegidos por Él. Entonces nosotros procuremos hacer esto que nos está diciendo el Señor, que nos sometamos y que si hay que sufrir en algún momento, suframos, porque también Pedro dice que esto que vamos a sufrir, este ratito que vamos a sufrir aquí, no se compara con la gloria eterna que tenemos nosotros en el paraíso con el Señor. ¿Ya? Dice que cuando Jesús le hicieron todo esto, él lo maldecían y no maldecía. ¿Ya? Cuando padecía no amenazaba. Y esto lo podemos ver en Lucas 23:34, que es cuando nuestro Señor está crucificado. Y mira, incluso Dios, nuestro Señor Jesucristo,
incluso no solamente no respondía a la maldición con maldición, ni la ofensa con ofensa, sino que mira lo que dice el Señor en Lucas 23:34. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. ¿Qué es lo importante de este versículo? Lo que dice el Señor, que le pide a Dios que los perdone, porque ellos no saben lo que están haciendo. ¿Ya? Me imagino cuando te estén haciendo algo a ti o algo a alguien de tu familia, no sé si tú vas a decir, Dios, perdónalo porque no saben lo que están haciendo. Deberíamos poder decirlo y deberíamos poder decirlo con el corazón, no decirlo así como, oh, mira, cómo lo dice este es cristiano de verdad, mira cómo está ahí tan templado y no hace nada. Yo creo que si a mí me pasa algo así o a mi hija, yo saltaría como, no sé, pero es difícil contenerse si es que le están haciendo daño a algún familiar. Pero mira la perfección acá de nuestro Señor que dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Nosotros debiéramos llegar a tener esta mente, la mente de nuestro Señor. ¿Que es difícil para nosotros? Imposible. Pero debemos someternos a Dios y pedir a nuestro Señor que nos llene con su Espíritu Santo para poder lograr la medida que Dios nos está pidiendo, esto que el Señor nos pide. Después del versículo 23, 24 leo ahora, dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Acá puedo entender en este versículo 24 que Pedro está citando a Isaías 53, 4 y 5, donde dice que por cuya herida fuimos sanados. El Señor se entregó por nosotros, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, Él sufrió la muerte en el madero. Para los judíos estar colgado en un madero era un símbolo de que era alguien despreciable, alguien inmundo. Y nuestro Señor también estaba desnudo, eso también era para los judíos era un vejamen que ellos le hacían a las personas cuando los tenían así desnudos a vista de todo. Voy a leerle Isaías 53, que es la profecía que estaba citando aquí Pedro en el versículo 24. Dice Isaías 53 del 4 al 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En el 24 dice, en Primera de Pedro, versículo 24, dice, ¿quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado? Este es el sacrificio que hizo nuestro Señor por cada uno de nosotros, que Él llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras rebeliones en la cruz. Y esto es lo que nosotros deberíamos también agradecer cada día en la mañana cuando nos despertamos, y esperando también podernos ir con el Señor en el momento que Él nos llame, y tener presente esto, que Él dio su vida por nosotros, que Él sufrió todo esto que está acá nombrado, y que Pedro nos partió diciendo que nosotros nos abstengamos de todas estas cosas, de los deseos de la carne, porque estos deseos de la carne nos alejan, nos sacan de irnos con el Señor. ¿Ya? Estaba la lista en Gálatas de los deseos de la carne, y dice que todos esos deseos, que todos los que tengamos, todos los que tienen esos deseos, no serán herederos del reino de Dios, no se van a ir con nuestro Señor al paraíso, que es lo que nosotros estamos esperando y anhelamos, en algún momento estar ahí con el Señor, alabar al Señor en ese lugar, en la eternidad. Me imagino que todos queremos eso, los que estamos aquí, por eso que estamos buscando al Señor,
Así es que, como dice Pedro, os ruego, hermanos, que si tenemos alguna de estas cosas, las dejemos y le pidamos al Señor que nos limpie de esto, y el Señor es fiel y Él nos va a limpiar y nos va a perdonar de todo esto. ¿Y cuál es el regalo? ¿Cuál es el regalo? La salvación. La salvación es el regalo. Es algo gratis, solamente debemos seguir a nuestro Señor y procurar tener la vida que Él nos está pidiendo que tengamos, que hemos visto en los estudios anteriores, que debemos ser santos, separados para Él, porque somos real sacerdocio, nación santa. Versículo 25 de Primera de Pedro, capítulo 2, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Acá es otra forma de explicarnos el regalo que Dios nos ha dado, que dice que nosotros éramos ovejas descarriadas, pero que ahora habéis vuelto, y no por decisión mucho de nosotros nuestra, sino que el Señor nos salió a buscar, el Señor se nos cruzó en nuestro camino, y es por Él que hoy día estamos en esta vida tratando de agradar al Señor, tratando de buscar de Él, porque Él dice acá que es obispo de nuestra alma, cuando en el principio decía que todas estas deseos canales, dice que pelean contra el alma, que son contra el espíritu. Pero mira acá que nos dice en el versículo 25 que ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hemos vuelto al Señor por gracia de Él. Entonces debemos tener este regalo que nos ha hecho el Señor, que nos ha hecho volver, como yo les decía, no por nuestra decisión en algunos casos, sino que Él nos salió a buscar, se nos cruzó en el camino, ya sea por una alabanza, ya sea porque alguien nos habló, ya sea porque por un tríptico, por algún familiar, pero en sí ese instrumento no es más que, valga la redundancia, el instrumento, pero Dios te llamó a través de eso. Él te hizo volver. Él te hizo volver porque Él es el pastor y obispo de tu alma. ¿Ya? Nosotros estamos aprendiendo a orar la palabra, y es bueno cuando uno ora leer estos versículos y ponerse a uno eh, como ahí pronombre personal, en vez de decir eh, el pastor y obispo de vuestras almas, decir el pastor y obispo de mi alma. ¿Ya? Decirlo y apropiarse de eso y tomarlo para sí, como les decía también la semana pasada cuando decía que éramos nación escogida y sacerdocio santo, tenemos que tomarlo para nosotros. Voy a concluir con 3 puntos. ¿Ya? El primero es mantener buena nuestra manera de vivir ante Dios y los demás. Dice los gentiles, pero es los demás en este caso. ¿Ya? ¿Y de qué forma podemos mantener buena esta manera? Pidiéndole al Señor en oración que nos llene de su Espíritu Santo para poder mantenernos de esta forma. ¿Ya? El segundo punto dice, por causa de Cristo debemos someternos a toda autoridad. No olvidemos esto, por causa de Cristo. No por mi causa yo me voy a someter a la autoridad, porque tampoco lo voy a lograr. Tengo que hacerlo por causa de nuestro Señor. Y conclusión 3, nosotros éramos ovejas descarriadas, pero hemos vuelto al pastor de nuestra alma. Esos 3 puntos quería recalcar, que ojalá Dios le haya hablado a través de esto que hemos leído, que procuremos nosotros esta vida, y esto era lo que yo les quería compartir el día de hoy.